Ups. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Hoy día estamos en la sesión número 8 del curso de módulo temático de Corlat Piura, que se trata de recursos humanos y la ley del servicio civil. Es que a lo largo de estas 8 sesiones que hemos tenido, hemos estado viendo temas relacionados al sistema administrativo de la gestión de recursos humanos en desarrollo de algunos de los subsistemas, que igualmente hemos visto cosas vertebrales de la gestión de los recursos humanos dentro de la administración pública. Hoy día entonces ya le he pasado a Johanna la información respecto de todo el contenido temático de las PPT, de todo lo que hemos estado viendo, para que pueda ser distribuido también. ¿Ok? Así que hasta la sesión de hoy que vamos a ver puntualmente el tema del tránsito. No sin antes, como siempre lo estamos haciendo, vamos a hacer una pequeña y breve resumen de lo que trabajamos la última sesión, que ha sido el día jueves de la semana pasada. Ok, nosotros hemos estado reunidos el jueves, así que vamos a hacer una pequeña resumen de lo que trabajamos el último jueves, ¿ok? Y luego vamos a continuar con el tema de hoy. Mm, ¿Y qué vimos el jueves? ¿Ok? A ver, el jueves estuvimos viendo... mm, Bien, el jueves estuvimos viendo algo respecto de las relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Individuales y colectivas de trabajo. Decíamos que corresponde a otro... En general, en general, en el derecho laboral existen eh, dos líneas de acción, digamos, ¿correcto? Y esas líneas de acción tienen que ver con el derecho individual de trabajo y con el derecho colectivo de trabajo. El derecho individual de trabajo es el derecho sobre el cual rige nuestra conducta personal, individual, respecto de la relación laboral que tenemos con el empleador, que hemos visto que está sujeta a subordinación, está sujeto a personalización, personalismo del servicio y a remuneración, donde se establece la relación laboral. Y también hemos comentado los derechos que tiene el empleador en el sentido de la facultad directriz, disciplinaria, sancionadora que tiene el empleador que hace que efectivice muchas acciones respecto al mismo. Y comentábamos que para que pueda darse esta relación de trabajo de tipo individual es la que permanentemente nosotros ejecutamos, pero la relación colectiva de trabajo, que es otra línea de acción del derecho laboral, hace referencia también a que nos juntamos un grupo de gente o se junta un grupo de gente, fueron a un sindicato y cambian el peso y contrapeso que tienen las relaciones laborales, puesto que a partir que existe ya un convenio, a partir que existe un sindicato de trabajadores, esto hace que la relación laboral sea más equitativa, menos desigual, digamos, entre el empleador y el empleado. ¿Ok? En principio. ¿Sí? Veíamos entonces esta última sesión que corresponde el derecho colectivo de trabajo, corresponde a una de las 7 subsistemas del sistema administrativo de recursos humanos, y corresponde al subsistema número 7 que tiene relaciones laborales individuales y colectivas, ¿no? Entre los 23 procesos que tiene el subsistema o los subsistemas de recursos humanos, que tiene 7 subsistemas y 23 procesos. ¿Ok? Veíamos entonces cómo es que a partir de la dación, digamos, de un sindicato es que se establece esta igualdad, esta paridad entre el empleador y el empleado, ¿no?
Igualmente, veíamos entonces que existen constitucionalmente estos derechos colectivos, son tres: sindicalización o sindicación, negociación colectiva y huelga. Hablamos de cómo esto se reflejaba en la Constitución, quienes estaban exentos o excluidos de poder hacer o trabajar un tema de sindicalización, huelga y negociación colectiva. Naturalmente, los funcionarios del Estado con poder de decisión, los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jueces fiscales, ¿no? Yo les hacía el comentario respecto de que imagínense ustedes a los miembros de las Fuerzas Armadas haciendo juicio, haciendo huelga, ¿no? Imagínense, esto es bastante complicado. Digo, ok, entonces, ¿y cómo funciona el tema, verdad? Hablamos de las licencias sindicales, cómo es que se manejaba el tema de los sindicatos, ¿no? Y que existían un sindicato de empresa y un sindicato generalmente de actividad, ¿no? El sindicato de empresa era aquel que conforman todos los trabajadores de la organización, ¿no? Y para eso existe un sindicato único de trabajadores, ¿no? Donde independientemente que yo esté o no afiliado al sindicato, todos los beneficios sociolaborales que ellos representan serán aplicados a mi persona inclusive. Así yo no esté sindicalizado, ¿correcto? Y el sindicato de actividad, les ponía como ejemplo yo, Salud, Salud y el Rebagliati, que tiene decenas de sindicatos donde aplica nada más las negociaciones colectivas y los beneficios producto de la negociación colectiva que puede obtener el sindicato, está relacionado al grupo profesional técnico sobre el cual tienen conformado el sindicato, a la actividad sobre la cual tienen conformado el sindicato. Bien. Veíamos cuál es el procedimiento de la negociación colectiva, trato directo primero, que se establece luego de que presentan el pliego de reclamos, luego hay un espacio sobre el cual se sientan a negociar en una mesa de negociación y definen en esa mesa de negociación las pautas que uno está solicitando y que el empleador las toma en consideración, ¿correcto? Y eso es el trato directo, donde idealmente debería de solucionarse todos los temas, ¿no? Porque ponen las cartas sobre la mesa y definen cuál es la situación, ¿correcto? Y en tanto y cuanto esto no florece, esto no tiene un resultado positivo, pasan a una conciliación en el Ministerio de Trabajo, quien busca ser el ente mediador, conciliador entre el sindicato y el empleador a fin de poder llegar a una solución respecto de qué, del pliego de reclamo, ¿no? En tanto y cuanto esto no ocurre, luego se pasa a la huelga o al arbitraje, ¿no? Y esa huelga tiene que ver con que eh, eh, se van a la huelga, no cobran, como hemos dicho, es los días que están dedicados a la huelga, no tienen derecho los trabajadores a percibir remuneración, puesto que no están efectivamente trabajando, y se van a la huelga y si es que ocurre esta situación, no pueden irse al arbitraje. Como que si van al arbitraje, tampoco pueden irse a huelga. Correcto, y la huelga exclusivamente es sobre temas relacionados a la negociación colectiva, ¿no? No es posible que uno haga huelga porque no está de acuerdo con el titular de la entidad, porque no quiere que esa persona sea efectivamente removida, etcétera, etcétera. No, o sea, los únicos motivos para poder hacer una huelga han de estar relacionados a la negociación colectiva. ¿Ok? Y el arbitraje es una figura legal en la cual el sindicato pone un árbitro, el empleador pone un árbitro y entre los dos árbitros, tanto el sindicato cuanto del empleador, perfilan a un nuevo árbitro, ¿no? Y por mayoría se aprueban las cláusulas del convenio colectivo. ¿Ok? Y veíamos un cronograma respecto del mismo de la negociación colectiva, ¿correcto? Lo que veíamos cómo eran las estrategias o cómo funcionaba el tema de esto, ¿no? Y la huelga, bueno, pues tiene que el Ministerio de Trabajo autorizar que efectivamente esté la huelga y que ésta se va a dar enmarcadas dentro de un determinado ambiente. ¿Ok? Y veíamos también algunos ejemplos de negociación colectiva o de pliego de reclamos que habían sustentado los sindicatos de algunas entidades públicas que resultaban ciertamente jocosas, hasta podríamos decir, respecto del pedido que estos sindicatos referían. ¿Ok? Y finalmente vimos también
producto de la negociación, es un convenio colectivo a nivel centralizado del año 2024-2025 actual a la fecha, suscrito entre la representación empleadora del Estado peruano y la representación sindical integrada por las confederaciones estatales CITE, CTE, Perú, UNACE, CONACEP, CONFETEP, en la comisión negociadora encargada de la negociación colectiva a nivel centralizado. Grupo de trabajadores, sindicatos. Grupo de sindicatos, federación. Grupo de federaciones, confederación. ¿Ok? Es el tema. Y veíamos que logros, digamos, ha tenido esta negociación colectiva que se está dando ya. En el gobierno de Vizcarra, por ejemplo, no se daba el tema de la negociación colectiva, estaba prohibida inclusive hasta después de eso. ¿Ok? Ya con Castillo, bueno, ya toda la historia. ¿Ok? Entonces, y hay algunos acuerdos sobre los cuales tienen que ver licencia por fallecimiento, por onomástico, permiso personal y el bono económico también que han percibido todos ustedes en enero y que queda ese bono, queda la mitad de estos 100 soles como aumento de sueldo a todos los trabajadores del sector público. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, comentario respecto de lo que trabajamos en la última sesión? Preguntas, comentarios respecto de sindicatos, negociación colectiva, huelga. Nada. Somos 98 personas, no hay ninguna pregunta. Todo claro, Ricardo, muy bien. Ah, o están bien del partido y nos están abandonando. ¿Cómo va el partido? Me cuentan por ahí también, ¿ya cómo va el partido? Ok, bien. O está en el concierto de Shakira, seguro. Ok, bien. Vamos a hablar entonces ahora, que es nuestra última sesión. Después de esto, estamos martes, el día jueves, ya nos van a extrañar y van a añorar estar reunidos aquí conversando de recursos humanos, seguro. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar entonces del tránsito a la ley del servicio civil. Ya previo a esto hemos estado conversando respecto de cómo es la configuración y por ahí en el transcurso de todas estas sesiones hemos conversado del tránsito, de cómo funciona el servicio civil en general. ¿Ok? Y hoy día vamos a hablar puntualmente del tránsito. Mira. ¿Ok? Ok, entonces vamos a ver el tránsito a la ley del servicio civil. A ver. Los temas que vamos a manejar el día de hoy son fundamentos conceptuales de la reforma del servicio civil, introducción al proceso del tránsito. El proceso de tránsito tiene dos fases, la fase 1 y la fase 2. Primero es fase o tránsito de las entidades públicas y la fase 2 está compuesta por el tránsito de los servidores públicos. Y finalmente vamos a hablar de las entidades que están en tránsito a la fecha, ¿ok? Bien, para empezar entonces vamos a ver un pequeño video respecto al tema de servir y luego lo vamos comentando, ¿ok? Con el régimen del servicio civil, las entidades públicas podrán optimizar y brindar mejores condiciones y oportunidades laborales a sus servidores y al mismo tiempo seguir mejorando los servicios al ciudadano. Hoy contamos con un nuevo tránsito optimizado que permite que cada entidad genere documentos de gestión relacionados a sus necesidades y organice los servicios y los diferentes puestos que requiere para alcanzar sus objetivos. Gracias a la simplificación del proceso de tránsito y al acompañamiento de Servir, una entidad puede completar el tránsito en 7 meses aproximadamente. Estas son las 3 etapas del nuevo tránsito optimizado del régimen del servicio civil. Análisis situacional. En esta primera etapa se desarrolla el análisis situacional, donde se realiza un inventario de cargos y puestos que ocupan las y los servidores. Propuestas de reorganización.
En esta segunda etapa se propone una nueva estructura de recursos humanos, donde se precisa la cantidad y puestos que requiere la entidad para alcanzar sus objetivos y garantizar un buen servicio a la ciudadanía. Con estos insumos se elaboran el Manual de Perfiles de Puestos, MVP, documento que describe cada puesto, el perfil del profesional que se necesita y sus funciones. Valorización de los puestos. En esta tercera etapa se elabora el cuadro de puestos de la entidad, CPE, que es el instrumento de gestión en donde las entidades establecen los puestos y su valorización de acuerdo al perfil y el plan de implementación. Cumplidas las 3 etapas del nuevo tránsito optimizado, las entidades pueden realizar concursos públicos de méritos y ofrecer progresivamente a sus servidoras y servidores puestos laborales bajo el régimen del servicio civil que ofrezcan estabilidad laboral, beneficios económicos, línea de carrera y capacitación constante. Con el nuevo tránsito optimizado, las entidades públicas aseguran una mejor condición laboral para las y los servidores públicos, quienes a su vez mejorarán la atención a la ciudadanía. Régimen del servicio civil, una oportunidad para ti y para el Perú. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. ¿Comentarios? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Ok, lo que hemos visto efectivamente hacen referencia a cómo es que se da el tránsito al régimen de servicio civil en 2 etapas. Uno, como refieren, es producto del tránsito de las entidades y luego ya es producto del tránsito de las personas que se alinean, ¿no? Para eso, en cada etapa refieren, y principalmente en la primera etapa, refieren una serie de documentos de gestión que se tienen que desarrollar a fin de poder transitar efectivamente al otro régimen laboral o al otro régimen laboral. Correcto. Bien, el servidor civil, cuando existía el decreto legislativo 276, régimen laboral de la administración pública, per se, ellos se llamaba funcionario público a todos los servidores públicos, ¿no? A partir de servir, se les llama servidor civil ahora a todos ellos, que es la denominación que se tiene. ¿Ok? Y el servicio civil es el modelo que articula, gestiona todo el personal que se encuentra en el Estado y engloba la finalidad, los intereses de la sociedad, derechos de las personas, etc. Todo está conformado por todos los entes, tanto eh, entidades cuanto servidores que guían el tema del servicio civil. ¿Okay? Y la reforma se ha dado a lo largo de estos últimos años, décadas inclusive, se ha dado en 3 estadios, en 3 espacios de tiempo. Se ha buscado tener una reforma del servicio civil y sin embargo esta última sí corresponde, digamos, a una reforma que efectivamente se está dando, ¿no? A pasos no muy agigantados, sino más bien bastante lentos, pero sin embargo sí se está en un proceso de cambio y tránsito. Ok, entonces la reforma del servicio civil va por ese lado, tomando como referencia lo que siempre define y repite Servir, 2 criterios, 2 temas vertebrales y como la columna de esto, a la modernización del Estado y a la meritocracia. Dentro de la ley de modernización del Estado, inclusive, en el primer tramo que sacaron de la ley de modernización, se hacía referencia a un cuarto estadio, una cuarta vertiente de la ley de modernización del Estado, que era el servicio civil meritocrático, ¿no? Así que desde los cimientos de la ley de modernización, efectivamente está la reforma del servicio civil y también el tema de la meritocracia, situación, verbalización que siempre refiere Servir cuando se refiere justamente al tránsito, a la reforma del mismo. ¿Okay?
¿Qué objetivos tiene finalmente la reforma del servicio civil? Esta reforma del servicio civil, que recursos humanos tengan un peso, digamos, respecto a la administración pública, ¿no? Puesto que realmente recursos humanos ha pasado de ser un administrador de planillas, el que pagaba tan solo y veía asistencia, a ser un gestor de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene este sistema administrativo que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, conformado por 7 subsistemas y 23 procesos, que lo que hacen es dar los lineamientos para que pueda hacer de uso obligatorio de las entidades públicas esta situación, lo que define servir. Servir es el ente rector del sistema administrativo que hace que se tenga el peso como sistema administrativo que requiere para lograr esta reforma del servicio civil. ¿Okay? Otro objetivo de esta reforma del servicio civil, aparte de mejorar la calidad de los servicios, es unificar los actuales regímenes laborales. ¿Okay? Hemos comentado en la segunda sesión o primera, no recuerdo, el tema de los regímenes laborales que existen en el sector público. Y recuerden ustedes que veíamos mucha diferencia entre un régimen laboral y otro régimen laboral, lo cual hace que no exista una homogeneidad por un lado, pero que no exista un criterio de equidad en la entidad pública. ¿Por qué? Porque yo hago seguramente el mismo trabajo o hasta más trabajo que otra persona, pero por tener un régimen laboral diferente gano menos que la otra persona. Entonces, uno de los objetivos que tiene el servicio civil y la reforma del servicio civil es justamente unificar los actuales regímenes laborales. La idea es que el 276, 728 y CAS desaparezcan como tal y se configure exclusivamente y se junten todos en un solo régimen laboral, que es el régimen laboral de servir. Ese sería el nuevo régimen laboral de servir. ¿Ok? Y obviamente a partir de ello también que siga teniendo o que tenga efectivamente el peso que corresponde a la gestión de los recursos humanos. Por eso uno de los objetivos o el sentido del mismo de la reforma es la consolidación de la gestión de los recursos humanos, dicen respecto de esto. Objetivos de la reforma, entonces, como vemos aquí, ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. Todo el tema de modernización, todo el tema de mejoras siempre está enfocado en dar un mejor servicio al administrado, a la ciudadanía. Así que la reforma del servicio civil no es ajeno a este tema. ¿Okay? Busca un cambio organizacional y cultural. ¿Para qué? Para brindar un buen servicio de calidad a los ciudadanos. ¿Okay? Y también, paralelamente, refiere aquí consolidar el sistema administrativo de recursos humanos y sus actores claves. ¿No? ¿Con qué? Con instrumentos y técnicas modernas de la gestión de los recursos humanos. ¿Okay? Entonces, el proceso de tránsito. El proceso de tránsito es la ruta que permite a las entidades públicas implementar la ley del servicio civil. Preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, comentarios. Ok, vamos entonces. El objetivo principal de este proceso es generar un cambio en la cultura institucional de las entidades públicas, lo cual permitirá, como dice aquí, la adopción de una estructura Buenas de puestos y noches. posiciones. Ah, ok, dale, te escuchamos. Evelyn. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Profesor, quería comentar algo, ¿no? Mire, yo de 2019 al 2023 trabajé en una municipalidad distrital de nivel local y he visto el video, ¿no? Y de la clase que estamos viendo ahorita Ujú. con usted, mira, en esa municipalidad yo pude ver que el abogado siempre hablaba de la ley Servir, de la ley Servir, pero como usted sabe, en las municipalidades hay gente, ¿no? Que lleva ya de edad, ¿no? Que lleva muchos años trabajando y cuando entra un nuevo alcalde, trae su gente, ¿no? A cargo, ¿no? Y a veces el tema era que la gente nombrada no dejaba que el alcalde
consiguiera sus objetivos como, o sea, beneficiar a la población, ¿no? Satisfacer sus necesidades, porque siempre había, no estaban en, o sea, no concebían lo que el alcalde quería, ¿no? Quería dar a la población, ¿no? Y como que los personal nombrado se rehusaba, por ejemplo, a capacitarse, no siempre había ese problema, ¿no? Y también se hablaba también del tema de falta de presupuesto para que los trabajadores, para que hubiera ese tránsito, la ley servir, ¿no? No, siempre yo veía eso en todo el tiempo que trabajé en esa municipalidad. Hay muchas, gracias por tu comentario, hay muchas municipalidades que están interesadas y que están haciendo las gestiones y que están en el proceso de tránsito justamente por ese tema. Medalit dice, también considero que como profesionales seremos bien remunerados de acuerdo a los puestos de trabajo y cargos que asumen. Sí, ciertamente, así es, tal cual, porque generan un incremento a nivel remunerativo para las personas que están o que pasan justamente al nuevo régimen laboral. Así es. Ok, entonces es un cambio de cultura, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los actores y las responsabilidades que ellos tienen para el tema del tránsito, ¿no? La alta dirección, quien es el interesado y es el que levanta la mano y dice, servir, yo quiero pasarme con mi entidad pública al régimen a la hora de servir. A partir de eso, se tejen una serie de temas que lo vamos a ver para poder que la entidad pueda transitar al régimen del servicio civil. Otro actor importante en todo ese proceso de reforma del servicio civil, la Oficina de Recursos Humanos, quien aterriza todo lo establecido por servir y lo aplica dentro de la entidad. Luego tenemos a la Comisión de Tránsito y finalmente a Servir. ¿Y qué hace la Comisión de Tránsito? Supervisa el proceso de tránsito de la entidad al régimen del servicio civil. ¿Okay? Bueno, Servir queda los lineamientos, por supuesto. El proceso de tránsito, entonces, perdón, tiene que ver, como hemos visto aquí, perdón, tiene que ver entonces con etapa 1, etapa 2, etapa 3, que corresponde a la fase 1. Entonces está compuesto por dos fases y la primera fase es el tránsito de las entidades y la segunda fase es el tránsito de los servidores puntualmente. Que vamos a andar en un minutito sobre estos temas, pero como regla general, entonces a partir del 2021, época de pandemia, ojo, es que nace este modelo centralizado y recortado, digamos, o más fácil el tránsito de los servidores civiles. Correcto. Fase 1, tránsito de las entidades con 3 etapas y fase 2, tránsito de servidores. ¿Qué, qué se tiene que hacer previamente al proceso de tránsito? Conformación de comisión de tránsito, contar con ROF, MCC, esto ya lo vamos a ver, ¿correcto? Y hacer determinados pasos a nivel documentario. Si recuerdan el video que hemos visto, hace referencia a estos instrumentos de gestión que se tienen que desarrollar previo al tránsito. ¿Okay? ¿Qué se espera con esta reforma del servicio civil? Que haya, en principio, como le decía, todo está enfocado a mejorar la atención de los administrados, a mejorar la atención de la población en general. ¿Okay? Entonces, un beneficio esperado es que modernización de la administración pública desde la perspectiva de la entidad, planificación real de las necesidades del personal, y estrategia de recursos humanos alineada a la estrategia organizacional. O sea, todos los recursos humanos que esté direccionado a los objetivos organizacionales. ¿Qué otro beneficio se espera de la reforma del servicio civil a nivel de servidores? Porque si transitas al nuevo régimen laboral de servir, vas a tener gratificaciones, CTS, remuneración computable, dice. ¿Okay? Una equidad remunerativa y obviamente capacitación también. Y a la ciudadanía, quienes finalmente van a decantar todos estos beneficios que tiene la entidad y tienen los servidores, mejora calidad del servicio público. ¿Por qué? Porque se van a trabajar en base a la meritocracia, en base a la modernización
una continuidad de las políticas públicas y mayor eficiencia de los recursos en general. ¿Ok? Luego vamos a regresar a estos ejemplos de mejoras en el nuevo servicio civil, ¿no? Como régimen laboral, el que ofrece servir respecto de CAS 276 y 728. Mayores ingresos, ¿por qué? Porque los CAS y 276 no tienen gratificación, ¿ok? Y su remuneración no es toda pensionable, ¿ok? Entonces, ¿va a ser mayor beneficio a nivel, mayores ingresos para el CAS? Sí. ¿Mayor ingreso para 276? Por supuesto que sí. Para 728 va a ser casi lo mismo, puesto que ellos tienen esos beneficios. Régimen laboral de la actividad privada. Mayor remuneración pensionable para el CAS y para el 276 y para el 728 se mantiene. ¿Por qué? Porque lo que percibe el trabajador CAS o 276 es un concepto que le llaman que es no pensionable, que es condición de trabajo. O sea, hacen la figura como que no es remuneración, sino es condición de trabajo y por ello no es pensionable. La capacidad de progresión y movilidad entre entidades les va a beneficiar al CAS y al 276 y la 728 inclusive, puesto que ellos le contratan para un puesto nada más. Mayor permanencia por carrera dentro de la entidad, el CAS sí, el 276 se mantiene porque en el 276 sí hay una línea de carrera. Que luego, capacitación, mayor equidad remunerativa, etcétera, esto va a ser principalmente para el CAS y 276. ¿Ok? Entonces uno se preguntaría, entonces, ¿a qué le beneficia el 728? No, que es el régimen laboral de la actividad privada. Casi el régimen laboral de Servir es casi el 90%, es casi lo mismo que el régimen laboral de la actividad privada 728. Pero el 728 sí no tiene línea de carrera, que sí la va a tener a partir de Servir. Así que es muy parecido el régimen laboral con condiciones, beneficios socioculturales, socioeconómicos, la 728 y el régimen laboral de servicio. ¿Ok? Ok. Preguntas, comentarios. Hasta aquí hemos visto fundamentos conceptuales de la reforma del servicio civil y vamos a pasar a ver una introducción al tema del tránsito a la ley del servicio civil. ¿Ok? Igualmente Profesor, vamos a hacer un video y luego lo comentamos. profesor, una consulta. Eh, Dale, sí, te escuchamos, te escuchamos. en relación a las gratificaciones, si pasaríamos a la ley de servicio civil, en la condición de 728, ¿el cuánto por ciento equivaldría a las remuneraciones? Porque hay que considerar que 728 no solo tiene las gratificaciones de julio y diciembre, tiene escolaridad y algunos otros beneficios, ¿no? Que según lo que yo entiendo, si pasarían a la ley Servir, se perderían. ¿Podría aclararnos un poquito más ese tema? Gracias. O sea, el 728, si es que se pasa la ley Servir, se perdería. Escolaridad la van a tener 728 como régimen laboral, ¿qué es lo que tiene? Tiene gratificación, CTS, asignación familiar, su remuneración es más, es pensionable, todas, si no toda la remuneración de 728 es pensionable. Si pasa al régimen de la ley Servir, mm, a menos que sea de una entidad en la cual tienen otros beneficios socioeconómicos que son producto de la negociación colectiva, ¿no? Si es que es así, pues que pierdan, digamos, algunos temas, pero más allá de eso, casi como les decía, el régimen laboral de Servir es bastante parecido, muy parecido al régimen laboral del 728, o sea, así que yo creo que si es que transitan al régimen laboral de Servir, que es optativo, que es facultativo de parte del trabajador. O sea, aquí tu empleador no te puede obligar a pasarte al régimen de servir. ¿Ok? No creo que sea, a menos que sea producto de una
de una entidad pública donde hay negociación colectiva, ahí puede que haya diferencias, pero en general no veo que se pierdan muchos beneficios. Que se pierdan beneficios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, veamos eso entonces y sigamos. La reforma del servicio civil es una política de Estado y una gran oportunidad laboral. El régimen del servicio civil ofrece estabilidad laboral con un contrato de plazo indeterminado, impidiendo el despido arbitrario. Además otorga 12 sueldos al año, 2 aguinaldos anuales equivalentes al pago mensual, tanto por fiestas patrias como por Navidad, y compensación por tiempo de servicios, CTS de acuerdo a ley. Con el régimen del servicio civil tendrás una dirección clara en tu crecimiento profesional, porque podrás desarrollar una línea de carrera al servicio del Estado. También brinda vacaciones de 30 días por año de servicios, seguridad social en salud y pensiones, licencia por maternidad, paternidad y para el ejercicio de la docencia o capacitación, así como capacitaciones enfocadas a tu perfil. Y no perderás el derecho a formar parte de un sindicato. El régimen del servicio civil constituye mejores condiciones laborales para ti y una gran oportunidad al Estado de retener el mejor talento. Así se beneficia al Perú y sus ciudadanos. Régimen del servicio civil, una oportunidad para ti y para el Perú. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Ok, si quieren hacer preguntas, comentarios, con toda confianza. Para poder, a ver, trabajar el tránsito, hay que tener, las entidades públicas deben de tener algunos documentos de gestión establecidos, como son el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, o el Manual de Operaciones, de ser el caso. Pero obviamente las entidades públicas tienen y han de tener algún documento de gestión validado, presente, actualizado, si se quiere. ¿Ok? Luego tenemos el manual de clasificador de cargos. ¿Ok? Ese manual de clasificador de cargos también es otro documento donde están registrados los puestos que tiene la entidad, los requisitos, las condiciones y las funciones ciertamente que tiene los servidores de distinto grupo ocupacional o puesto en particular, pero de manera general. Y también han de tener el CAP provisional. ¿Qué es el CAP provisional? Es el cuadro analítico personal donde se registra la cantidad de trabajadores, la cantidad de posiciones que tiene la entidad y si están ocupados, si están ocupados o si están vacantes también. ¿Ok? Y trabajar esos temas para que puedan tener la posibilidad de poder ir con el tema del tránsito, ¿correcto? Entonces, como les decía, han de tener el tema del ROF, Reglamento de Organización y Funciones, aprobado, validado, etcétera, igual que el Manual de Clasificador de Cargos y el CAP provisional, que es con todos los cuadros, todos los puestos y posiciones que tiene la entidad. ¿Okay? El tránsito de la ley Servir en general se viene haciendo desde hace muchos años. La idea inicial era que al año 2016, me parece, ya todas las entidades públicas habían pasado, ¿no?, al régimen laboral civil, pero obviamente no ha habido todo un apoyo político a este tránsito, lo cual ha generado y este caos político, que genera que no se articulen las entidades públicas y no transiten al régimen laboral civil. Que uno de los principales factores o que inicia este proceso de tránsito es la conformación de la comisión de tránsito, ¿correcto? Esta comisión de tránsito, que es que el titular de la entidad levanta la mano y dice, por si acaso me quiero pasar a ley Servir, se forma la comisión de tránsito que está conformada por la máxima autoridad administrativa, quien es el presidente de la comisión. Aparte, un representante de la alta dirección, generalmente ponen a la gente de presupuesto, etcétera, y un responsable del área de recursos humanos, que viene a ser el secretario de el comité
de tránsito. ¿Ok? Entonces, luego que forman este comité de tránsito, ¿qué es lo que hacen ellos? Impulsan, difunden, supervisan el proceso de tránsito de la entidad al nuevo régimen laboral de servicio. Este comité de tránsito lo que hace primero es, se conforma por los entes que hemos visto, luego hace una sensibilización, esto es, empieza a comunicar a los trabajadores respecto del tránsito, en qué consiste, qué características tiene, qué beneficios se va a tener o no se va a tener, tratar de sensibilizar a los trabajadores para que ellos definan y decidan si pasan o no al régimen laboral de servicio. ¿Okay? Por un lado, y por otro lado, la función de la comisión también es hacerle seguimiento al proceso de tránsito puntualmente. ¿Okay? Acciones de comunicación y acciones de sensibilización, por supuesto. ¿Okay? Y esta ruta hace de que las entidades públicas puedan pasar en base a las dos fases que hemos visto. ¿Okay? Si es que el titular de la entidad quiere pasarse a la ley servir, o sea, o como representante de la entidad, pues deciden pasarse, no es obligatorio que todos los servidores públicos se pasen. Si yo no estoy de acuerdo con servir por cualquier motivo que pueda yo plantear y ser, entonces, como estoy en esa situación, no hay ningún problema y yo no me paso a la ley servir. O sea, si están ofertando, no sé, pues mi puesto, no es que me van a votar a mí para ofertar el puesto o que me van a sacar del trabajo, no, no. Si quiero postulo y para postular, luego de ganar la vacante, tengo que renunciar a mi antiguo empleador bajo la misma, o sea, tengo que renunciar al régimen laboral en que me encuentro y adjudicarme el nuevo régimen laboral de la ley servida al cual estaría yo ingresando. ¿Okay? Significa perder beneficios. Hay que sacar pluma nada más y si les conviene, le conviene. Si no, no hay obligación. ¿Okay? Entonces depende de el trabajador y depende de la decisión que pueda tener. Alicia. Se podría aclarar con ejemplos a qué se refiere con la línea de carrera. La línea de carrera es la posibilidad que tiene, por ejemplo, el 276, que tenía el 276, donde pasaba de un puesto auxiliar, pasaba técnico y de ahí a profesional. Te daba la posibilidad por tu desempeño, por tu performance, por tu conocimiento académico, por el logro académico que tienes, puede que vayas ascendiendo dentro de la escala. ¿Okay? Si un trabajador de la 276 no se pasa a la ley servil, ¿cómo quedaría situación laboral? ¿Cómo quedaría? Igualito que se pasara, o sea, no es obligación ni para 276, 728, ni para nadie pasarse. Antes era obligatorio, se indicaba que era obligatorio para los CAS, pero ahora los CAS ya son personal indeterminado, así que ni para ellos resulta obligatorio el tema del tránsito a la ley servil, ni para ellos resulta obligatorio. ¿Okay? Entonces, este es el cuadro del proceso de tránsito, fase 1, tránsito de las entidades, 1, 2, 3, y fase 2, tránsito de los servidores civiles. ¿Okay? A ver, vamos a explicarlo mejor en el otro lado. ¿Ok? Pero esas son, quédense grabado este tema, y esto es producto del año 2021, les decía, este es producto de una nueva norma que salió y lo que buscaba es hacer más rápido y viable el tránsito de las entidades públicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes el proceso de tránsito demoraba y demandaba como 7, 8 años. ¿Ok? Luego lo redujeron, digamos, a nivel de procesos, ya no se tenía que trabajar procesos de toda la entidad, macroprocesos, procesos, actividades, ¿no? Sino tan solo se ha visto reflejado en el tema de los recursos humanos. ¿Ok? Pero antes sí era harto complicado. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Por qué hay muchas entidades públicas? Ustedes me preguntarán, ya, pues hace tiempo serví, pero ¿por qué no hay muchas entidades públicas? Ya en el régimen laboral de servir. ¿Por qué? Porque aún y a pesar de que ahora, en teoría, el tránsito debe darse en 7 meses, en teoría. Sin embargo, eso no se da, por supuesto. ¿Y es por qué? Porque como hay tantísimos cambios de
inclusive presidente. Luego tenemos, en los últimos años hemos tenido también un cambio considerable de ministros, y el ministro viene y se va con su personal de confianza, que lo tiene como jefe y todo el tema. Entonces, cambia presidente, cambia ministro que cambian a cada rato, luego cambia el de recursos humanos y tal. Así que todo lo que han estado avanzando respecto al tránsito de la ley de servir de la entidad, llega el nuevo ministro y cambia todo, o el nuevo secretario general o el nuevo alcalde, y quiere hacer las cosas a su modo y reculan, regresan a su estadio anterior. Luego viene otro ministro, otro alcalde, otro secretario general, y igualmente reculan, ¿no? O sea, el ir y venir, el avanzar y el retroceder es una constante en las entidades públicas respecto de temas que van a largo plazo, ¿no? Esto de servir no lo puedes hacer efectivamente en 7 meses, sino probablemente temas de un año, año y medio. ¿Por qué? Porque tienes que hacer instrumentos de gestión que demoran, tienes que hacer una serie de temas. Correcto. Así que como en las entidades públicas es tan frágil, los liderazgos, es tan fácil, los funcionarios públicos que existan por mucho tiempo, por eso es que no se logra ciertamente esta continuidad o este gran número de entidades públicas que están transitando al nuevo régimen laboral de servir. ¿Qué es el tema? Después regresamos acá. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Vamos a hablar ahora ya respecto del tránsito puntualmente, que vamos a regresar a lo anterior inclusive, pero vamos a conversar del tránsito puntualmente. Y hemos visto cómo está conformado el sistema, Profesor, buenas cuáles son los noches. antecedentes del mismo, y vamos a ver la fase de tránsito. Dale, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas Eh, noches. Yanisa, Sí, ¿cómo está? Profesor, una consulta. Mire, estuve revisando unas remuneraciones, unas convocatorias de la Dirección de Agricultura. Para un asistente administrativo estaba ganando 2.865 soles mensuales, pero ahí decía 1.130 sueldo mínimo, que es la remuneración, más la diferencia que sumaba a los 2.865. ¿Por qué en el Estado siempre les dan ese, ¿cómo le puedo decir? Ese adicional, lo que no hace una empresa privada? Porque conozco muchas empresas privadas y solamente pagan a 1.130, 1.500, 1.800, lo que no hace el Estado. El Estado siempre aplica un factor más, un adicional más para que pueda llegar a tener un sueldo de esa manera, de 2.865, otros eran de 2.645, creo que era, pero era un adicional, lo diferenciaba de esa manera. 1.130 más tanto, tú ganabas 2.865. ¿en el Estado te refieres? Sí, porque en el Estado le dan ese adicional, lo que no hace una privada? Una privada siempre su sueldo remunerativo es o el mínimo o un poco más, pero no el adicional que le coloca el Estado acá en las empresas ¿Cuánto es del el sueldo mínimo? 1.130, ¿Y ese sueldo mínimo aplica para entidad pública y privada? privada y pública, pero en la pública le digo que el adicional, No, no, yo te entiendo. Ya te he entendido, te estoy haciendo una pregunta. A ver, la remuneración mínima vital es para el sector privado, para el régimen laboral privado. ¿Ok? El Estado, el 276, no tiene un sueldo mínimo. Creo que el mínimo es 560 o algo por ahí. O sea, lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador del sector público es 560. No existe para ellos régimen laboral, me refiero. No existe un sueldo mínimo de 1.130, salvo 728, que es el régimen laboral de la actividad privada. A ver, nos estamos saliendo un poco del tema, ¿ya? Pero igual les voy a decir, ya rapidito, para no irnos muy lejos del tema. Estamos hablando de servir y del tránsito, de eso estamos hablando. Remuneración y tal, lo hemos visto en otro momento. A ver, en general, el concepto de remuneración es aquel que yo te doy a ti y que es de tu libre disponibilidad. ¿Qué quiere decir?
Con esa plata yo me voy a la playa, me voy al estadio a ver a Shakira, o me voy a ver el Boca Alianza, lo que sea, y uso mi plata como quiero porque es de mi libre disponibilidad. Eso es remuneración. Lo que me paga mi empleador y yo lo gasto en cualquier cosa es de mi libre disponibilidad y eso se llama remuneración. Sobre la remuneración hay otros conceptos económicos que se llaman condición de trabajo. La remuneración es lo que yo te pago por trabajar y la condición de trabajo es lo que yo te doy y yo te pago para que trabajes. Por ejemplo, movilidad. La movilidad, yo te doy la movilidad para que vengas a trabajar, para que trabajes. Y si no te doy la movilidad, tú no puedes venir a trabajar, digamos. Yo te doy alimentación. ¿Por qué? Porque con la alimentación que yo te doy, tú recién puedes venir a trabajar y puedes almorzar, etc. Yo trabajaba en la mina, en Yanacocha, y para subir a Yanacocha demoraba 2 horas en un bus. Obviamente, a la hora del almuerzo no voy a bajar a Cajamarca a almorzar y aparte allí estás a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar y no hay kioscos ni restaurantes. Así que lo que hacía mi empleador era depositarme la plata como condición de trabajo. ¿Qué es condición de trabajo? Es lo que yo te doy para que trabajes. Limpieza, uniforme y otros conceptos remunerativos que son asumidos como condición de trabajo. ¿Ok? Se entiende entonces que si yo te doy la condición de trabajo, la movilidad para que puedas movilizarte al centro de trabajo, eso no es pensionable, eso no es remuneración. Entonces, si bien es cierto, yo gano sigamos con el ejemplo, 1.130 básico, perdón, mínimo, y me dan movilidad 500 soles, y aparte me dan limpieza uniforme 250 soles y alimentación 500 soles, ya pues mi sueldo o lo que yo percibo todos los meses en mi bolsillo ha de ser como 2.500, 3.000 soles. Pero lo que es pensionable, lo que graba para AFP, ONP, para CTS, liquidación, etcétera, es mi remuneración, estoy hablando de 1.130 soles. Lo demás, que es condición de trabajo, no es remuneración y como tal no es pensionable. Misma historia aplica en el sector privado, público. El sector público, inclusive, vean ustedes la norma que le dan cuando le van a dar la gratificación, perdón, el aguinaldo y cuando le dan a nosotros, a ustedes, el aguinaldo y la escolaridad. En el documento mismo, en la norma misma que saca el Estado, dice que es no pensionable. ¿Qué quiere decir? Es condición de trabajo. Por ser condición de trabajo, no aplica para CTS, ni vacaciones, ni nada, no sirve para nada. O sea, sí sirve para tener algo de platita en el bolsillo, pero no es algo que le sirva a futuro. ¿Ok? ¿Ok? Ese es el tema. Espero haber respondido tu pregunta. Bien. Fase 1 del tránsito al régimen laboral de servir. ¿Ya vimos este video? Creo que sí, ¿no? A ver. ¿Quién nos explica? La reforma del servicio civil apunta a modernizar la administración pública con el fin de mejorar los servicios que se proveen a la ciudadanía mediante la instauración de un régimen basado en la meritocracia que alcance a todos los servidores del Estado. Para implementar el nuevo régimen del servicio civil, las entidades están llamadas a pasar por un proceso de tránsito hacia el nuevo régimen del servicio civil. Dicho proceso consta de 4 etapas. Las etapas serán explicadas a continuación por nuestra compañera Laura. Hola, Laura. Hola, me alegra verlos. Vengan por aquí. Las entidades públicas deben iniciar el proceso de tránsito con la etapa de inicio de incorporación al proceso de tránsito y preparación de la entidad.
En esta primera etapa se conformará la Comisión de Tránsito. La función principal de esta comisión es ser la encargada de impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil y definir las mejores estrategias de comunicación y sensibilización para garantizar que los servidores civiles conozcan el proceso y resuelvan sus inquietudes. Concluida la etapa 1, se prepara para la segunda etapa, en la cual la entidad debe realizar un análisis situacional. En esta etapa se realiza el mapeo de puestos, que consiste en recoger información de la totalidad de los recursos humanos de la entidad, con el fin de contar con un diagnóstico organizacional detallado sobre los recursos humanos de la entidad que sea útil para la toma de decisiones. Asimismo, en la etapa 2 se lleva a cabo el mapeo de procesos, en el cual la entidad identifica y prioriza mejoras en aspectos específicos que contribuyan a mejorar los bienes o servicios que provee al ciudadano. La etapa 2 concluye con el desarrollo del plan de mejoras, en el cual la entidad identifica y prioriza mejoras en aspectos específicos de su funcionamiento o en los bienes o servicios que provee. Al finalizar esta etapa, la entidad ya puede solicitar a Servir la resolución de inicio de proceso de implementación. Concluida la segunda etapa, se pasará a la tercera, la mejora interna. Esta etapa inicia con el análisis de la dotación de los recursos humanos, que implica definir la estructura y la composición de los recursos humanos de la entidad, así como determinar la cantidad de puestos y posiciones necesarias para asegurar su funcionamiento y para brindar bienes y servicios de manera adecuada. Luego se diseñan los nuevos documentos de gestión, el manual de perfiles de puestos y el cuadro de puestos de la entidad. El manual de perfiles de puestos describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la entidad, de modo que los recursos humanos de la entidad se ajusten a las necesidades de los servicios que prestan. El cuadro de puestos de la entidad establece los puestos, posiciones, valorizaciones y el presupuesto asignado para una gestión planificada y ordenada de los recursos humanos de la entidad. Finalmente, se llega a la cuarta etapa, los concursos bajo el nuevo régimen. En esta etapa, las entidades llevarán a cabo los concursos públicos de méritos para incorporar a los servidores en el nuevo régimen del servicio civil. Me ha gustado mucho explicarles el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil. Recuerden que lo más importante de la reforma del servicio civil es que contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos y a elevar la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos. Para mayor información, se puede ingresar al portal institucional de Servir, www.servir.gov.pe, donde podrás encontrar el botón de tránsito al servicio civil. Bueno, ahí nos explican un tanto las etapas que se siguen para poder hacer el tránsito, ¿ok? Decíamos entonces que este es, más o menos, tienen estas 3 etapas en la fase 1 y en la fase 2 tienen la etapa del tránsito de los servidores civiles, correcto. ¿Qué es lo que se hace en cada una de estas etapas? A ver, perdón. A ver, en este cuadro lo vamos a explicar. En general, la idea es hacer instrumentos de gestión que validen el tema de los recursos humanos. La fase 1, tránsito de la entidad, ¿ok? A ver, primero se hace en la etapa 1 análisis situacional respecto a los recursos humanos y al desarrollo de sus funciones. ¿Qué es esto? Se hace un levantamiento de información de los recursos humanos de la entidad. ¿Cuántos puestos tiene? ¿Cuántos están ocupados? ¿Cuántos están vacantes? ¿Cuántos puestos están libres? ¿Qué puestos hay? 276, 728, CAS. ¿Cuáles son los locaciones de servicio inclusive que debieran de ser puestos? Todo el tema de cargos y puestos de la entidad lo ven en esta etapa 1. Hace un mapeo y revisión de los cargos, puestos, plazas y ocupantes de la entidad.
Y lo deja plasmado en el presupuesto, en el PAP provisional, que es el presupuesto analítico de personal provisional. Revisa aquí, correcto, cuáles los instrumentos, documentos que elaboran en esta etapa, perdón, aquí es, etapa 1, recolección y sistematización de recursos humanos. Es un mapeo de puestos. Recolecta y sistematiza información sobre qué, cargos, puestos, plazas y ocupantes. O sea, cuántos trabajadores de verdad debemos y debemos tener. ¿Ok? Luego lo que hace es revisar y validar puestos y posiciones, actualiza los datos al agregar información sobre familia de puestos. Eso tiene que ver con el tema, con la nomenclatura que tiene que servir acerca de los puestos. En esta etapa 1 de la fase 1, Servir brinda asistencia técnica y revisa la información para realizar sugerencias. ¿Ok? Y la Comisión de Tránsito impulsa y supervisa el proceso. ¿Ok? Luego de esto, ¿cuál es el producto final de esta etapa 1? Informe de determinación de la dotación que explica la distribución de puestos y posiciones. Dotación de personal. ¿Dónde debe estar tu gente? ¿Cuánta gente debe estar aquí, allá? ¿Cómo está distribuido tu personal? Luego de acabar eso, lo harán un par de semanas, un par de meses seguro, está en la etapa 2, que es la propuesta de una nueva estructura de recursos humanos. La primera, levantaste información, sacaste un diagnóstico. La segunda etapa, ya propones tú cómo debe funcionar tu estructura de recursos humanos de la entidad. Defines una nueva estructura de puestos y posiciones bajo el régimen del servicio civil. Correcto, o sea, redistribuyes a tu gente, vas a estar aquí, allá, lo que haces documentariamente. ¿Qué tienes allí? Tomando como referencia lo anterior, ven aquí, tienes un informe de determinación de la dotación que explica la distribución de puestos y posiciones. ¿Cómo vas a distribuir a la gente? ¿Y qué documento de gestión elaboras aquí? Porque estás revisando puestos, posiciones, dotación. Manual de perfiles de puesto, MPP, que presenta detalladamente la información del informe de determinación de la dotación. ¿Quiénes participan en esta etapa 2 de la fase 1? Oficina de Recursos Humanos, Servir, la entidad en general, Servir y la entidad. No es el flujo para poder trabajar la propuesta. Primera etapa, diagnóstico, revisas, ves. Segunda etapa, propones. Y la tercera etapa, ya sacas cuánto te cuesta, cuánto te vale si es que vas a transitar a la ley Servir. Valorización de los puestos de la entidad. Recursos humanos valoriza los puestos, cuánto te va a costar, porque tiene que costarte más, obviamente, de lo que gastas ahora, porque todos los trabajadores 276 y CAS van a tener gratificación, cosa que no tenían antes. Por eso le decía a la colega que decía que van a perder sus beneficios, etcétera. Hay que sacar el costo-beneficio, pues sacar pluma, digamos, cuánto es lo que voy a ganar, cuánto es lo que voy a perder, si se quiere, si es que me paso a la ley Servir, etcétera. ¿Okay? Hay que determinarse. ¿Okay? Valorización de los puestos, entonces, valoriza los montos, los puestos, elabora la propuesta del CPE. ¿Qué es el CPE? A ver, el CPE es el cuadro de puestos de la entidad. ¿Y qué es lo que hace el cuadro de puestos de la entidad? El CPE reemplaza al PAP y al CAP. El CAP es el cuadro de asignación de personal y el PAP presupuesto analítico de personal. ¿Okay? Estos son dos instrumentos de gestión que tienen las entidades públicas donde ven el tema del personal puntualmente. ¿Ok? Entonces aquí es que se tiene que manejar esos criterios. ¿Ok? ¿Cuál es el documento final que acaba en la etapa 3? Es el cuadro de puestos de la entidad. Cuando ya te dan cuando te aprueba Servir el cuadro de puestos de la entidad, claro, Servir establece montos, sí. Hay una ley, me parece, de remuneraciones, ¿no? Donde tú ahorita puedes ver esa ley y te das cuenta cuánto puedes ganar, en qué nivel, pero depende del nivel de gobierno en el que te encuentres, una serie de factores. Entidad lista para el tránsito de servidores a través de concursos públicos de méritos.
Así es. ¿Correcto? Esta es entonces la fase 1, etapa 1. ¿Correcto? Luego de esto, bueno, ya lo hemos revisado acá, así que esto es lo que hemos comentado. Luego pasamos al tránsito ya no de las entidades, porque cuando te dan el CPE aprobado, ya uno puede transitar, o sea, ya se dice en ese momento que la entidad pública ya transitó a la ley servir. Y lo que queda es ahora el tránsito, pero ¿de quién? De los servidores públicos. ¿Okay? Aquí en este video, que es el último video que vamos a ver, aquí te explican cómo es el tema de qué beneficios tienen los servidores que Les presentamos a Juan, quien trabaja hace más de 10 años en el Estado. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Laura, hoy estoy muy preocupado. He escuchado que la entidad donde trabajo iniciará el proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio civil y no entiendo muy bien de qué se trata. Es normal que los cambios nos preocupen, pero quizás te puedo ayudar a resolver alguna de tus dudas con respecto a la implementación del nuevo régimen. Gracias Laura. Quisiera saber qué se busca con el nuevo régimen del servicio civil. El nuevo régimen busca que los servidores públicos podamos acceder a una verdadera carrera pública, lo cual contribuirá a construir un Estado más eficiente y eficaz para servir a los ciudadanos. Asimismo, el nuevo régimen del servicio civil busca nuevas y mejores condiciones para los servidores públicos como nosotros y poner fin al desorden que muchas veces existe en la administración pública. ¿Y el paso al nuevo régimen del servicio civil es obligatorio para todos los servidores públicos? No, Juan, el régimen no es obligatorio para los servidores públicos. Los servidores de los regímenes 276 y 728 pueden optar por permanecer en su régimen o concursar voluntariamente al nuevo régimen a través de los concursos públicos de méritos. El régimen CAS es de carácter temporal, por ello, los servidores CAS deberán concursar a los puestos en el nuevo régimen del servicio civil. Y si quiero concursar a un puesto en el nuevo régimen del servicio civil, ¿qué debo tomar en cuenta? Cualquier servidor público que cumpla con el perfil del puesto requerido puede participar de un concurso público de méritos, siempre y cuando tengan o hayan tenido contrato laboral con una entidad pública vigente al 4 de julio del 2013 o fecha posterior. ¿Y qué debo hacer si quiero pasar al nuevo régimen del servicio civil? Lo primero es participar en un concurso público de méritos, los cuales podrán ser llevados a cabo cuando la entidad cuente con el CPE aprobado. El concurso público de méritos consta de 2 etapas, etapa de reclutamiento y etapa de evaluación. De ganar el concurso público de méritos, se procede a la incorporación del servidor público a la entidad donde se llevará a cabo el proceso de inducción, que tiene como finalidad dar a conocer el funcionamiento de la entidad. Asimismo, los servidores públicos pasarán por un periodo de prueba mediante el cual la entidad valida las habilidades, competencias o experiencia del servidor y este, por su parte, verifica su adaptación al puesto. Si un servidor de los regímenes 276, 728 y CAS gana un concurso público de méritos y opta por el traslado al nuevo régimen, no estará sujeto al periodo de prueba. Juan, ¿te quedaron dudas con respecto al nuevo régimen del servicio civil? Por el momento no, está todo claro. Ahora seguiré trabajando con el mismo entusiasmo porque sé que este nuevo régimen busca terminar con el desorden en contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos de los servidores, y porque sé que es un proceso voluntario. Si aún te quedan dudas, recuerda que puedes consultar los canales oficiales de Servir. Ok, como vemos entonces aquí, locador, Milagros dice, el periodo de prueba también aplica para locadores. Locadores no existen, locadores son hologramas, no son trabajadores. ¿Ok? No es obligatorio que si la entidad pública transita la ley Servir, no es obligatorio que las demás, los servidores pasen. Ojo que nada más van a transitar 276, 728 y CAS. Regímenes especiales no aplican a la ley Servir. Yo soy médico, yo soy enfermera, soy del INPE, soy policía, no pueden pasar a la ley Servir. ¿Ok? Antes de que pasen a ser
indeterminados. Los CAS, supuestamente ellos era obligatorio para que si la entidad transitaba la ley Servir, ellos tenían la obligación de transitar, pero ahora como son indeterminados, ya no es necesario, ya no es imprescindible. ¿Ok? Las entidades. ¿Cuál fue la primera entidad pública que transitó la ley Servir? Lo hizo en febrero del año 2018, lo hizo la ONP. Hoy día ustedes verán que eh, han nombrado al nuevo jefe de la ONP. La ONP es una entidad pública que tiene años de años al mismo, o sea, los funcionarios, directorios, gerentes, etcétera, los tienen hace bastante tiempo. Es una entidad modelo que no cambia mucho a sus funcionarios. Hoy día ha cambiado después de mucho tiempo al presidente directorio, al titular de la entidad, perdón. Correcto. Pero no es una entidad que cambie mucho a sus funcionarios, lo cual quiere decir que ellos sí pueden hacer planes a mediano y largo plazo porque no cambia mucho su gente. ¿Ok? Pero en ese caso, eh, como vemos, por eso es que ellos pueden hacer a largo tiempo sus planes, como el caso de la ONP, que es la primera entidad pública que transitó a la ley Servir, cuando más o menos demoraba 5 a 7 años el tránsito. Y ellos fueron las primeras que lo hicieron. Correcto. ¿Y cuáles son esas entidades que están ya en el tránsito o están viendo? En total, esta es información de mayo del año pasado, última que está colgada en la página web de Servir inclusive. En total hay 525 entidades públicas que están ya a la fecha en el régimen laboral del servicio civil. 525. Y esto corresponde a la fase 1 de la etapa 1. ¿Ok? 525 entidades que están armando su comisión de tránsito, haciendo la sensibilización y toda la historia relacionada a eso. ¿Okay? Y aquí están haciendo análisis situacional respecto a los recursos humanos. Esto es levantando información acerca de el mapeo de puestos, mapeo de funciones, dónde están trabajando, cuáles son la cantidad de gente que trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. La están haciendo aquí. Son 445 personas que están desarrollando eso. 445 personas. ¿Ok? Análisis situacional respecto a los recursos humanos y el desarrollo de sus funciones. De las 445, municipalidad distrital, vean, 150, provincial 82, gobierno regional 14. Estás empezando recién el tema del tránsito. Ya en la etapa 2 de la fase 1 tenemos ¿cuántas entidades públicas? 63. 13 ministerios, hospitales 1, gobierno regional. En la etapa 3 de la fase 1 tenemos haciendo la valorización de los puestos de la entidad, tenemos al Ministerio de Defensa exclusivamente. Y en la fase 2, ya que han transitado la entidad y están transitando los servidores, tenemos a la primera entidad pública que transitó, la ONP, tenemos a Devida, que es la segunda entidad pública que transitó, segunda, imagínense, la tercera, cuarta creo que transitó fue Servir, puesto que no transitaba sino hasta ese momento, que ahorita ya está en la ley Servir, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente. Luego también tenemos a la OEFA, que fue una de las primeras entidades públicas también en transitar, OSINFOR, APSI, CUNAMAS, Juntos, País, SUNEDU, CENAMI, OCITRAN y la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Esas son las 16 entidades públicas que están ahora en el régimen laboral de Servir. ¿Ok? Son entonces a la fecha que están haciendo concursos públicos en méritos y tal, 16 entidades públicas que las he referido, que están en ya esta última etapa para que están transitando, están sacando concursos públicos, están viendo todo eso y ellos están transitando a la ley Servir. ¿Ok?
Preguntas, comentarios hasta aquí. Preguntas, comentarios. Hemos visto el día de hoy, y esta es nuestra última sesión, hemos visto fundamentos conceptuales de la reforma del servicio civil, introducción al proceso de tránsito, la fase 1, el tránsito de los de entidades públicas al régimen, fase 2, tránsito de los servidores públicos y las entidades en tránsito en el nuevo régimen laboral de Serbia. ¿Ok? A ver qué me dicen en todo. Preguntas, comentarios antes de retirarnos. Hemos visto el tránsito, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es que esto se maneja respecto del tránsito y las fases que corresponden y los documentos de gestión que se desarrollan para poder transitar? ¿Se recomienda transitar o no? Depende del titular de la entidad lo que defina, y sobre lo que defina va a poder transitar de ser el caso. Medali dice, doctor, ¿eso significa que los gobiernos regionales deben impulsar el tránsito a servir? Claro, si es que lo quisieran, ¿no? Depende de los gobiernos regionales, claro que sí. Hay, como hemos visto, una gran cantidad de gobiernos regionales que están interesados en transitar a la ley de servicio civil, y lo están haciendo. Sino que como esto es un proceso pensante, es un proceso, digamos, intelectual, de poder hacer instrumentos de gestión, es un proceso que te genera que puedas estudiar mucho cosas relacionadas a la entidad, etcétera. A veces demora mucho el tema, ¿no? Y como no hay continuidad en los funcionarios y como no hay interés de verdad político de esto para que se haga, por eso es que ahora existen tan solo 16 entidades de las miles de entidades que tiene el Estado que están en el régimen de servicio civil, los demás no todavía. ¿Ok? Ese es el tema. Deberían impulsar, claro que sí, como todas las entidades públicas, ¿no? Inés, profesor, cómo sé que la entidad pertenece al régimen de servicio civil? Ya les he explicado cuántas son las que están a la fecha con régimen del servicio civil, 16. Si estás en alguna etapa, pregúntale a tu empleador, si no ingresa a la página web de Servir, ahí está. Sandra, las etapas de convocatoria y evaluación se harán por tercerizados o por personal de la entidad convocante. Eso lo vimos en el tema de incorporación al servicio civil, y eso, la etapa de convocatoria y evaluación, eso lo hace la misma entidad pública. ¿Por qué dependemos de los gobiernos regionales, las unidades ejecutoras? Esa es otra historia. Mariela Murgía, ahora entiendo por qué tantos temen al proceso de tránsito. Sí, hay mucha gente que tiene temor al proceso de tránsito. ¿Por qué? Porque se entiende que lo van a evaluar y todo el tema, cuando la evaluación no va por ese lado, ¿no? Un personal con 41 años de servicio, ¿cuál sería su situación en caso que la institución transite a servir? 41, depende de la edad que tiene, pues si tiene 70, 71 años ya no va a trabajar. Si tiene 65 años ya puede jubilarse. Si tiene 40, 50 años, 41 años de servicio, ya, a su madre. 41 más 18, ¿cuánto es? Yo soy psicólogo, no soy ingeniero. 41 más 18, perdón. 59. Sí, 59. Entonces, ya, no empezó a los 59, a los 59, 61 años tiene el señor. Tiene 4 años, digamos, para poder trabajar. Se cambia, depende en qué régimen laboral esté, se cambia a régimen laboral de servir y va a ganar mucho más que lo que está ganando en el otro lado. Pierdo mis años de servicio. De manera estricta, ¿para qué sirven los años de servicio? Para que saques una jubilación, una indemnización, etcétera, que no te la da la 276 y tampoco el CAS, pero sí te la puede dar servir. En 4 años que trabaje en servir, bajo el régimen de servir, pueda que gane más inclusive lo que le pagan en 44 años en la entidad pública. ¿No? Gracias, Medalit, gracias, Medalit. Muy bien. Profesor, Pregunta, dale, te escuchamos. ¿cómo está, profesor? Buenas noches con todos. Profesor, me parece muy interesante su ponencia.
y yo creo que esto va a ayudar para que tengamos mejores servidores, ¿no? Porque se van a capacitar, van a pasar de un régimen a otro. Sin embargo, yo creo que si nos vamos al factor primigenio para que una persona pueda ingresar a una institución, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque hoy en día, y no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, la mayoría de las convocatorias están ya direccionadas, están dirigidas. Otra cosita es de que, por ejemplo, veo varios regímenes laborales y veo personas que realizan los mismos trabajos, las mismas funciones y sin embargo hay mucha discriminación, mucha diferencia en cuanto al tema de los honorarios, como dice en el derecho, ¿no? A igual trabajo, igual derecho. Entonces, la gente dice, sale a las 4:30, sale a las 5, los nombrados y los demás se quedan ahí pegados, ¿no? Como dice, criollamente dicen, ¿no? Tienes horario de entrada y no tienes horario de salida. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estos cambios sustanciales si el tema de la equidad, la justicia no se refleja? Entonces, ¿cuándo vamos a tener una persona que esté contenta en su trabajo? Muchas veces la necesidad te obliga a que estés callado y tiene mucho que ver con el titular de la entidad. El titular de la entidad es una persona que está empoderada, no solamente académicamente, porque académicamente no alcanza, si está empoderada en valores, en principios, en empatía, no de pizarra, no de talleres de capacitación, sino en práctica, va a saber trabajar para que su equipo trabaje, valga la redundancia, para él, porque el buen jefe al final no trabaja. Yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, no es que no trabaje, sino que le da las condiciones. Cuando tú entras a una oficina y respiras, ves caras alegres, ves gente motivada, esa gente realmente se saca la mugre por su entidad. Entonces, el jefe de la entidad, cuando le da todas esas facilidades de trabajo, va a tener pues buenos resultados, ¿no? Ojalá que tengamos mejores gestores, mejores gerentes, mejores jefes de entidades que realmente pues luchen porque su equipo pues tenga realmente lo que se merece, porque al final, por más que hayan normas ISO, por más que haya el sistema de gestión de la calidad, pero quien hace el sistema de gestión de la cantidad, de la calidad, son las personas, desde que esté en la puerta, por más humilde que sea el cargo, sin embargo, es la suma de todo el equipo. Gracias, profesor. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor Johnny, muy buen curso, se nota el dominio del tema. Gracias, Mariela. Las oportunidades son importantes también, claro que sí. No siempre depende del funcionario, la calidad de personas y profesionales. Considero que si tienes ética profesional y valores, no depende del titular. Cierto, Medalito. Las normas nos amparan porque hay una norma que se debe contratar profesionales que cumplen el perfil del particular. Y la ley de idoneidad inclusive te dice eso, ¿no? Que tiene hasta un correlato penal inclusive ese tema. Ok, aquí les estoy dejando entonces mi ruta. Yuri Rengifo Rivas, consultor, es mi página fanpage de Facebook y aquí está mi correo electrónico también. Hotmail. Muchísimas gracias por haber estado con ustedes y muchísimas gracias a Corlat Piura por darme la oportunidad de haber estado estas 8 sesiones con ustedes. ¿Okay? 8 sesiones hemos estado juntos. Para mí ha sido un gusto poder conocerlos y estar con ustedes, como les digo, en estas 8 sesiones por casi todo el mes de febrero hemos estado juntos. Así que ojalá seguramente se nos va a dar la oportunidad de estar nuevamente reunidos. Así que nada, vayan muy bien, que les vaya muy bien y si me preguntas, en todo caso nos estamos despidiendo. Gracias, Johanna. ¿Estás por aquí? Gracias, doctor. Gracias. Cuídense, hasta luego, que tengan muy buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Gracias, Cuídense, doctor. hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias para todos. Un Gracias, abrazo profesor. fuerte. Gracias. Hasta luego, Gracias, hasta luego. doctor. Gracias.
Gracias, doctor.